Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que vamos a comparar la plataforma de Crypto.com con la plataforma de Binance. Vamos a ver todas las diferencias para poder concluir y tomar una decisión a la hora de utilizar un broker o el otro broker para operar con las criptomonedas, ya que en este canal siempre vamos a comparar estas plataformas para ayudaros a tomar la mejor decisión posible y optimizar el proceso de todas vuestras finanzas en el mundo de las criptos. Antes de comenzar, te recuerdo que ya hemos hecho otras comparaciones con otras plataformas como pueden ser entre Binance, Coinbase, Kraken, Revolut, etcétera, y te lo dejo aquí arriba en las tarjetas para que le eches un vistazo rápidamente y aprendas sobre estas otras plataformas. En este video tutorial, como he dicho, vamos a comparar Crypto.com, que es una plataforma muy famosa y además que yo creo que es bastante útil y bastante intuitiva para utilizar, con la plataforma de Binance, que ya sabéis que es la plataforma número 1 en excelencia por usuarios en el mundo. Dicho esto, no te entretengo más, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y antes de comenzar, antes de enseñar las diferentes características de cada página, os recuerdo que siempre dejo un link de referidos tanto para que te crees una cuenta en Binance o en Crypto.com y te lo dejo en el primer comentario para que te la crees si tú quieres. Si tú te la creas en Binance tendrás un 10% de descuento en comisiones siempre que realices operaciones, transacciones o retiros de capital, y si te lo creas en Crypto.com recibirás bonificación en función del staking de CRO o de CRO, de la criptomoneda de Crypto.com, que lo veremos ahora, y recibirás esta bonificación en función de la cantidad que tú dejes en staking. Son bonificaciones bastante potentes, así que si estás pensando en crearte una cuenta en uno de estos dos, créatela con el enlace que te dejo ahí. También todos los documentos que hemos utilizado para elaborar este Excel que vais a ver a continuación, os dejamos los links correspondientes a estas páginas web y a estos documentos también en el primer comentario por si queréis echarle un vistazo. Como veis en mi pantalla tenemos un Excel con una cajita que corresponde a la plataforma de Binance y con otra cajita que corresponde a la plataforma de Crypto.com. En este caso nosotros hemos dividido cada plataforma en diferentes secciones. Encontramos la sección de cuenta, que en este caso es gratuita para ambas plataformas, no nos va a costar nada hacernos una cuenta ni en Crypto.com ni en Binance, tampoco va a haber un coste asociado. Y esto, que no se extrañe, pero es que hay plataformas que sí que nos van a cobrar dinero por tener nuestra cuenta abierta o por inactividad, etc. En este caso, tanto Binance como Crypto.com nos permiten, por ejemplo, estar inactivos si nosotros queremos y no nos van a cobrar nada si nosotros no hacemos caso a la cuenta. Es algo bastante lógico, pues en este caso no nos van a cobrar. Luego vamos a diferenciar la parte de depósito, la parte de trading, la parte de inversión y la parte de retiro. En este caso vamos a comparar los costes asociados tanto a depósito, retiro y trading, y vamos a comparar también las plataformas para ver qué plataforma es más intuitiva, qué plataforma es mejor, etc. Finalmente también compararemos los productos de inversión que nos ofrece Binance con los productos de inversión que nos ofrece Crypto.com, que no son pocos. Así que tigre, si os parece bien, comenzamos con la parte de depósitos, que en este caso, en la parte de Binance, vamos a diferenciar diferentes depósitos. Encontramos depósitos por tarjeta bancaria, Wire Transfer, SEPA Transfer o Swift Transfer. Aquí he enumerado 4 de los más famosos y de los más utilizados actualmente en el mundo, pero evidentemente encontramos otros tipos de depósitos. He querido mencionar estos, ya que al final son los depósitos que más se utiliza hoy en día. Es cierto que, por ejemplo, la SEPA Transfer en Binance ahora mismo está bloqueada, o al menos temporalmente está bloqueada. En este caso, Binance lo que ha hecho para solucionar esto es bajar las comisiones de la tarjeta bancaria a 0%. Pero es importante por defecto que sepáis que estas son las comisiones y los costes asociados a estos tipos de depósitos. Evidentemente esto, como comento, puede cambiar con el tiempo. Podéis ver que ahora mismo la SEPA Transfer está parcialmente bloqueada, pero que a lo mejor en 2 meses no está parcialmente bloqueada y vuelve a reactivarse y esta comisión de la tarjeta bancaria al 1,8% vuelve a subir. Pero en este caso estamos comparando los datos oficiales de la cuenta, así que nos remitimos a esos datos. En el caso de Crypto.com es un poco diferente. La información escasea y no es tan transparente como en la plataforma de Binance. Como vemos en pantalla, vemos que la plataforma de Crypto.com nos permite depositar USDC mediante transferencias bancarias en modo SWIFT, ¿vale?
En este caso, cero coste asociado a esta transferencia. De hecho, si nosotros nos vamos a la página de crypto.com, donde estoy yo ahora mismo, y nosotros, por ejemplo, pues nos vamos a la parte de wallets, nos vamos a la wallet de Spot, vamos a ver que no encontramos una sección de fiat como tal, son todo criptomonedas. Si por ejemplo nosotros ponemos euro o ponemos, por ejemplo, USD de dólar, no vamos a encontrar monedas fiat. En este caso nosotros podremos hacer depósitos de criptomonedas, pero no encontramos depósitos de monedas fiat. Podremos hacer compras con la tarjeta bancaria y esta cantidad se verá reflejada en criptomonedas. Si por ejemplo nosotros le damos a depositar USDT, nos saldrá esta página donde nos dice que la dirección de USDT tardará en crearse unos minutos por primera vez. Básicamente es una dirección con la que nosotros podremos transferir USDT desde una plataforma a la de crypto.com. Si nosotros cerramos, vamos a la parte de Bank Transfer, podemos ver lo que os estaba comentando. Nosotros estaremos transfiriendo nuestro dinero aquí y se nos estará recibiendo y estaremos recibiendo estos fondos en formato de criptomoneda USDC en una proporción de 1:1. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos a la parte de Spot y nos vamos aquí mismo, tampoco vamos a encontrar mercados con moneda fiat, como podéis comprobar, ni el euro, ni el USD, ni la libra esterlina, ni nada relacionado, ¿vale? Crypto.com únicamente soporta criptomonedas tanto estables, stablecoins, o criptomonedas convencionales como pues el Bitcoin, el Ethereum, etc. En el Excel vamos a poner NA, es decir, que no aplica tanto para el SEPA como para el Wire. Sí que aplica para la SWIFT porque es un método que sí que es aceptado por la plataforma, y he puesto 2,99 en la parte de tarjeta bancaria porque sí que nos permite comprar con tarjeta bancaria, como he mencionado anteriormente. Como vemos en esta página, vemos que se puede comprar, pero que en este caso las comisiones son muy elevadas, que pueden ser desde un 1,49% hasta un 4%, que se mostrará en la pantalla de confirmación en función de la criptomoneda que tú quieras comprar. Por eso en este caso nosotros encontramos 0 euros si nosotros, por ejemplo, queremos realizar con transferencias mediante el método SWIFT, o encontramos comisiones desde hasta un 1,49 a 4%. Así que vamos a poner 1,49 hasta un 3,99. Si comparamos tanto Binance con Crypto.com, veremos que Binance evidentemente gana por goleada, y en este caso la victoria se la lleva Binance y el rojo de la derrota se lo lleva Crypto.com. Evidentemente ahora mismo Binance, como estoy comentando, no te da la posibilidad de realizar transferencias SEPA, pero es que aún así te da la posibilidad de realizar otros tipos de transferencias que son bastante rápidas y bastante efectivas, y además te da la posibilidad de comprar con tarjeta con comisiones muy bajas, además de ser cero mientras el bloqueo de SEPA esté todavía vigente. Dicho esto, vámonos a la parte de trading y nosotros encontramos también grandes diferencias. En este caso vemos una franja de porcentaje de comisiones tanto en Crypto.com como en Binance.com. En este caso, la plataforma de cripto nos va a cobrar desde un 0,4 hasta un 0,1 o desde un 0,4 hasta un 0,04 en función de las cantidades de criptomonedas que tú poseas o que vayas a tradear en ese momento, y si eres taker como maker, ya que esto también marca la diferencia. Esto se refiere evidentemente al tipo de orden que tú estás ejecutando dentro del mercado. Por eso en esta sección también gana por goleada Binance, que yo creo que para pequeños inversores que no tienen tantas criptomonedas, en este caso que se encuentran con un volumen de inversión relativamente bajo dentro del mercado, nos van a cobrar hasta un 0,1% dentro del trading, o si utilizamos Crypto.com un 0,4%. En este caso gana Binance porque Crypto.com nos cobra 4 veces más en el caso de ser pequeños inversores. Así que el verde de la victoria se lo lleva Binance. Vamos a mi parte favorita, que es la parte de la inversión, y en este caso ya sabéis que yo soy súper devoto de la plataforma de Binance, ya que Binance ofrece productos de inversión a saco, a tutiplén, ofrece mogollón. Si no los conoces, te dejo una lista de reproducción aquí arriba en las tarjetas para que les eches un vistazo y aprendas todo lo posible sobre los productos de inversión. Tiene desde ahorros flexibles, ahorros bloqueados, staking de Ethereum, inversión dual, staking DeFi, tiene también Liquid Swap, tiene un montón de productos que te va a permitir invertir tus criptomonedas y generar un interés compuesto. Dependiendo de tu acepción al riesgo, podrás dejarlos bloqueados, podrás dejarlo flexible, podrás utilizar productos de menos o de mayor riesgo en función de tu perfil de inversor dentro del mercado.
En la parte de crypto.com, si nosotros vamos a la página web, que en este caso la encontramos aquí, dentro de la parte de wallet, si nosotros nos vamos por ejemplo a la Spot Wallet, nosotros vamos a poder encontrar una parte que se llama Stake and Earn. Básicamente aquí es donde nosotros vamos a poder generar intereses dentro de crypto.com invirtiendo criptomonedas. Básicamente encontramos dos tipos de productos. Encontramos el CRO Staking y el Soft Staking. En el CRO Staking, básicamente, como nos menciona aquí, nos va a permitir hacer stake de CRO o de CRO en la plataforma de crypto.com, que vas a tener un descuento del 20% al 100% de sus comisiones de trading cuando hagas stake o pagues comisiones, y que puedes ganar intereses para 180 días y recibirás un 10%. A mí la verdad que este producto me parece súper potente. Es cierto que se ve limitado únicamente a una criptomoneda, que es la de CRO, pero la recompensa es brutal. Es un 10% de interés anual que se te reembolsa diariamente, que te reduce las comisiones, es decir, es básicamente como la función del BNB dentro de Binance, solo que el BNB dentro de Binance no te va a dar un 10% anual retribuido diariamente, ni de coña. Así que Tigre, en este caso yo digo que los productos de Binance son mucho más atractivos porque te ofrece mucha más variedad de productos, pero Tigre, que el staking de CRO sea mejor que el staking de BNB no significa que la plataforma de crypto.com tenga mejores productos de inversión que la plataforma de Binance. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos a la plataforma de Binance y nos vamos a la parte de finanzas y nos vamos a Binance Earn, vamos a encontrar absolutamente todos los productos. En este caso, con rentabilidades muy altas en función de lo que nosotros queramos. Encontramos ahorros, stake bloqueado, como he comentado antes, BNB Vault, staking 2.0, etc. También encontramos productos de alto rendimiento, como es el Liquid Swap, Staking DeFi, inversión dual. En fin, encontramos gran variedad adaptadas a diferentes criptomonedas. El staking de CRO es muy útil y la verdad que te retribuye con buenas cantidades, pero yo creo que Binance tiene mayor variedad en función de los proyectos de criptomonedas que a ti te interesan, y además te ofrece rentabilidades más bajas, más pequeñas o más altas en función de tu perfil inversor. Con esto lo que quiero decir es que Binance supera, desde mi punto de vista, a crypto.com, pero que crypto.com tiene también buenos productos. En este caso, se nos ha olvidado por ver el Soft Staking, y básicamente te dice que mantenga las criptomonedas en su cuenta del exchange, incluidas las criptomonedas de las órdenes pendientes, y gane recompensas diarias. Aquí te dice la recompensa que tú vas a tener anualmente, ¿vale? Esto es un porcentaje anualizado en función de la criptomoneda que tengas en tu cuenta Spot. Esto se te retribuye evidentemente diariamente también, y vemos que, bueno, pues hay porcentajes atractivos, pero la mayoría son bastante bajos si los comparamos, por ejemplo, con los ahorros flexibles de la plataforma de Binance. Así que Tigre, como he comentado antes, este punto se lo va a llevar la plataforma de Binance, y por eso le vamos a poner el verde de la victoria a la plataforma de Binance, un verde que se parezca a los otros, por favor, y le vamos a poner un rojo a la plataforma de crypto.com. Finalmente nos falta la parte de retiros. En este caso no se diferencia mucho de la parte de depósitos en crypto.com. Nosotros vamos a poder retirar criptomonedas desde nuestra wallet de crypto.com hasta otra wallet de otra plataforma o otro tipo de wallet. En este caso, para realizar retiros de efectivo a nuestra cuenta bancaria ya sería un poco más tedioso. Por un lado, vemos en esta pestaña que crypto.com nos va a cobrar tarifas, nos va a cobrar comisiones si nosotros queremos retirar criptomonedas, ¿vale? Y aquí abajo encontramos las comisiones de depósito y de retiro. Como he comentado, no hay comisiones, no hay tarifas de depósito de criptomonedas. Eso te lo va a cobrar el exchange del que tú lo mandes a crypto.com. Y si nosotros, por ejemplo, queremos retirar de crypto.com a otro exchange, pues nos lo va a cobrar. De hecho, si tú, por ejemplo, quieres transferir criptomonedas de crypto.com a tu aplicación de crypto.com Wallet, también habrá una comisión, ¿vale?, por completar la cadena. Si quieres obtener más información sobre depósitos y retiros, te dice que hagas clic aquí y te dice, bueno, cómo puedes hacerlo, los límites, etcétera. Toda esta información os la he ido dando a través del vídeo y la tendréis también en el Excel para que lo veáis perfectamente. Como he comentado, no podremos retirar fiat, ya que además no son monedas que estén aceptadas dentro de la plataforma, y podremos retirar
criptomonedas a otras wallets. Esto desde mi punto de vista es un punto muy negativo, ya que si nosotros queremos esa facilidad de retirar nuestras criptomonedas o retirar nuestra inversión para poder recuperar nuestro capital y devolverlo a una cuenta bancaria, pues tendremos que hacerlo en diferentes pasos. En este caso, lo que nosotros tendremos que hacer será enviarlo a una plataforma que sí que acepte el dinero fiat y el dinero fiat retirarlo luego a nuestra cuenta bancaria desde esa otra plataforma. Esto no ocurre en Binance, ya que en Binance nosotros podremos convertir las criptomonedas en dinero fiat y este dinero fiat enviarlo a nuestra cuenta bancaria. En este caso la transferencia SEPA sigue bloqueada, ¿vale? O sea, tanto para depósitos como para retiros la transferencia SEPA está temporalmente bloqueada en Binance y las comisiones para retiros por tarjeta bancaria se ven reducidas en este tiempo. Como he comentado al principio, revísalas en el link que te dejo en el primer comentario, porque depende de cuándo estés viendo este vídeo, puede que la SEPA ya no esté bloqueada o puede que siga bloqueada y que las comisiones de retiro por tarjeta bancaria hayan cambiado. En este caso, el punto también se lo vamos a dar a la parte de Binance, ya que creemos que es más transparente, que te da más facilidad a la hora de retirar fiat y que Crypto.com tiene que empezar a aceptar el retiro de fiat, porque si no, muchas personas no van a utilizar esta plataforma. Me parece algo bastante evidente. Dicho esto, Tigre, espero que el vídeo te haya servido. Hemos cubierto todos los aspectos de las dos plataformas. Nosotros consideramos que la plataforma de Binance sigue ganando y sigue siendo la plataforma por excelencia, a pesar de que la transferencia SEPA, tanto para depósitos como para retiros, esté temporalmente bloqueada, ya que las facilidades que te ofrece son mucho mejores que las que te ofrece Crypto.com en el ámbito general. Esto no quiere decir que Crypto.com sea un mal exchange. Si nosotros, por ejemplo, comparásemos Crypto.com con la plataforma de Coinbase, os digo yo que Crypto.com ganaría sin ninguna duda, ya que las comisiones, por ejemplo, de Coinbase son súper elevadas. Dicho esto, tigres, nosotros certificamos que la plataforma de Binance nos parece mejor que la de Crypto.com. Ahora es tu momento de dejar un comentario y de tomar una decisión acertada. Espero que el vídeo te haya servido. Dale un super like, mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro de YouTube o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de la plataforma. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!